Bienvenidos a Fondo de Telepacífico. Tras varios años del pico y placa en Cali, hoy analizaremos con invitados especiales hasta dónde ha servido esta medida, si hay o no que ampliarla o extenderla a las motos. Conducen Leo Quintero y Jair Lenis. Dirige Óscar López Noguera. Buenas noches. Este programa a fondo cuenta con el apoyo, con el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones FUTIC. Don Jair Lenis, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Leo, y también el cordial saludo para todas las personas que nos ven a esta hora aquí en A Fondo. Vamos a hablar acerca de este tema, el pico y placa, que es un tema que toca a toda la región, a toda la ciudad, porque el pico y placa comenzó la historia en Bogotá y se ha extendido paulatinamente por todo el país. Ciudades de más de 300.000 habitantes cuentan con esa clase de medida, que primero se tomó en materia ambiental y luego se ha disparado a ser un tema de control de la movilidad en las principales ciudades colombianas. Vamos a ver la historia de este tema a esta hora, de lo que pasa con el pico y placa en la ciudad de Cali y las expectativas. Dayan Arango. El pico y placa, la medida que empezó temporalmente y que se quedó en la actualidad, surgió en 1998, en el primer mandato de Enrique Peñalosa. Medida que regía en la mañana y en la tarde en Bogotá, y decisión que mantuvo Antanas Mocus. Después, Luis Eduardo Garzón lo amplió y también lo implementó con el pico y placa ambiental, además de extenderlo al servicio público. Y por otro lado, Samuel Moreno Rojas amplió la restricción a todo el día para particulares. Y aunque la idea inicial era que solo se utilizara a corto plazo, mientras finalizaban las obras de infraestructura, el pico y placa terminó perpetuándose hasta hoy. Y es así como años después llega a la ciudad de Cali en el 2004, en la administración de Apolinar Salcedo, y en ese entonces el secretario de Tránsito, Roosevelt Rodríguez. En esta época se implementó en Cali como búsqueda de alternativas para lograr que fuera más fluido el tránsito de la ciudad, iniciando con medio tiempo. Luego, en el año 2017, se dieron opiniones a favor y en contra sobre el aumento en horario del pico y placa, en ese entonces con el secretario de Tránsito, Miguel Ángel Muñoz, y la administración de Maurice Armitage, en donde quedó implementado desde las 6 de la mañana a 10 de la mañana y desde las 4 de la tarde a 8 de la noche. Medidas que han sido evaluadas en cada administración y que hasta el momento, en este 2022, se espera la nueva rotación de dígitos para lo restante del año. El tema está planteado, el pico y placa y el futuro de esta medida aquí en la ciudad de Cali. Nos acompaña la secretaria encargada de movilidad de la ciudad de Cali, María del Mar Solanilla. María del Mar, buenas noches, ¿cómo es usted? Muy buenas noches y muchísimas gracias a Telepacífico por esta invitación. Gracias, muy amable. Y vemos la academia también, nos acompaña Ciro Jaramillo, él es profesor de la Universidad del Valle y experto en temas de movilidad. Ciro, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo les va? Un gusto estar aquí con ustedes. Secretaria, la expectativa es, ¿cuándo es el decreto? ¿Qué va a pasar con el decreto para ampliar el tema del pico y placa en la ciudad de Cali? ¿Qué es lo que la gente presume? Bueno, nosotros en principio hemos ampliado la medida actual hasta el 29 de julio. Estamos haciendo diferentes evaluaciones, hemos avanzado en una revisión detallada a nivel técnico de cuáles podrían ser los cambios o las modificaciones al actual pico y placa. Nosotros hacemos unas evaluaciones técnicas teniendo en cuenta varios indicadores ambientales, la cantidad de material particulado que emiten los vehículos en la ciudad, pero también el impacto en la siniestralidad y la mortalidad que tenemos en nuestra ciudad ocasionada por los vehículos automotores. Igualmente evaluamos las condiciones de las longitudes de cola. Nosotros tenemos hoy un convenio con la plataforma Waze que nos permite medir cuáles son los tiempos de espera y las distancias de vehículos que se encuentran esperando en las intersecciones en las diferentes zonas de la ciudad, en las zonas más congestionadas. Podemos evaluar y valorar cómo se están comportando esas longitudes de cola. Igualmente hemos hecho algunas evaluaciones en esos puntos críticos de movilidad en las zonas más complejas, por ejemplo en toda la zona sur, las condiciones de movilidad y cómo las condiciones de oferta y demanda que tiene hoy la malla vial se pueden o no modificar con el efecto del pico y placa. Doctor Ciro, usted que es un experto en tema de movilidad, un estudioso en el tema de la movilidad en la capital del Valle del Cauca, ¿se requiere ampliar el pico y placa para nuestra ciudad o no? Bueno, Jair, la literatura científica ha demostrado que este tipo de medidas, si bien es cierto, tiene un efecto muy positivo en ventanas de tiempo muy cortas, lamentablemente en el paso del tiempo, en la medida que va avanzando,
digamos, especificaciones en términos de éxito van disminuyendo, porque van generando básicamente unas dinámicas en términos de tratar de adquirir otros vehículos, o si no tengo una oferta de transporte público adecuada, muy probablemente parte de la demanda se va a ir al transporte informal. Entonces, como dice la ingeniera Solanilla, es muy importante, muy relevante hacer unas evaluaciones desde ese punto de vista, incluso considerar esa incorporación del transporte público para darle alternativas a las personas que no van a poder usar su vehículo. Lo que uno ve en la ciudad de Cali es que el transporte público es lo que menos existe transporte pirata, que es el que se comió realmente la torta del número de pasajeros en la ciudad de Cali para mover la gran cantidad de usuarios. Y no hay control sobre esa informalidad representada en camperos, en motos, en taxis, en vehículos nuevos, viejos, toda clase de automotores. Y es un tema complicado. Los piratas y los taxis y toda esa cantidad de vehículos mueve más de 100.000 vehículos diarios en la ciudad de Cali que están ruleteando por toda la ciudad de Cali. Y esa forma parte de gran parte de la congestión que tiene la ciudad de Cali, secretaria. Bueno, efectivamente el sistema de transporte público de nuestra ciudad, pues históricamente el sistema de transporte mío, pues hoy tiene una problemática a nivel financiero. Desde la Secretaría y la Alcaldía estamos trabajando en la reestructuración del modelo de transporte de nuestra ciudad. Hoy tenemos incluso un proceso de consultoría que va a arrojarnos resultados muy rápidos con una empresa muy reconocida que se llama Transconsul, para poder reestructurar y organizar el sistema de transporte público de nuestra ciudad, sistema de transporte mío, sistema de transporte colectivo que aún funciona, poder incorporar el componente de camperos que debe funcionar en la zona de ladera y los camperos de ladera, los camperos funcionan por toda la ciudad de Cali, están regados más que cualquier empresa de transporte urbano en la ciudad de Cali. Hasta en el centro, por todos los Dicen sitios. que hay 3.000, pero realmente el número no lo conoce nadie, porque no creo que la Secretaría tenga un censo de camperos en la ciudad de Cali. Claro, nosotros tenemos el registro de los vehículos que están autorizados. Pero no los informales, que es la gran parte que funciona en la ciudad. Efectivamente, y el transporte informal efectivamente sí se presenta en la ciudad. Nosotros realizamos los controles, cada vez es incluso más complejo porque la misma normativa nos ha limitado el proceso de control. Para nosotros hacer un control a un vehículo informal prácticamente tenemos que demostrar que la persona incluso le pagó y la persona me debe certificar que le pagó al conductor. Entonces realmente hoy la normativa nos ofrece unas limitaciones complejas para el control del transporte informal. De todos modos, de manera permanente hacemos el control, lo hacemos incluso de manera articulada con la policía, justamente para evitar todo el proceso de agresiones que se da a nuestros es que la base, es que estamos planteando es que aquí hay una base de vehículos que son permanentemente activos en la ciudad de Cali circulando. Taxis, 16.485 legalmente. En Gualas, más de 5.000 en la ciudad de Cali. Vehículos del mío, cerca de 700 vehículos en la ciudad de Cali. ¿Y cuántos Uber, Didi y demás funcionan en la ciudad de Cali? Entonces, no, que funcionan como prestando un servicio, están ruleteando en la ciudad de Cali. Y agregan los particulares también. Claro, y forma parte de la congestión que tiene la ciudad de Cali. Sin el control de esa informalidad en la ciudad de Cali sería otra ciudad completamente diferente. Efectivamente, algo importante y un poco para volver al tema del pico y placa es que si bien gran parte del servicio de transporte informal se da con vehículo particular y la medida de pico y placa le apunta al vehículo particular, entonces sí puede ser visto como una herramienta para generar un control de libre circulación hacia esos vehículos que hoy, sobre todo en plataformas y mucho vehículo denominado pirata, pues se da es en un servicio particular. Y precisamente, doctor Ciro, el tema de la informalidad, el tema de los vehículos, que es un número muy alto, que también congestiona con el tema de pico y placa, ya uno ve que tiene prácticamente sus terminales también. Uno ve, por ejemplo, allí al frente de la estación de universidades que la gente hace fila y los vehículos ahí tranquilamente, muchas veces, inclusive violando la norma del pico y placa. Es asombroso ver el nivel de organización que tiene precisamente la informalidad en ciertas zonas de la ciudad. Como usted lo menciona, es importante reconocer el entornamiento de los vehículos, el ruteo de los vehículos. Las rutas, tienen rutas. Las características de espera para poder acceder a cada uno de ellos. En el frente de mi universidad, por ejemplo, he visto esa situación y eso funciona de una manera increíble. Más ágil que el mío. Muy, muy importante la forma en que está trabajando, la verdad. Y eso hace obviamente que el usuario al final lo que le interesa es la función de tiempo, de llegar rápido a su casa, salir tarde, etcétera, poder llegar pronto, y ha hecho que básicamente
se vaya la demanda para ese Claro. sector. Un tema concreto en la ciudad de Cali, que es el pico y placa, que es un tema que se debe definir aquí para la ciudad de Cali. Un tema tiene que ver con la semaforización para la movilidad en la ciudad de Cali. Cali tiene un pendiente con la semaforización y ese pendiente no es de esta administración ni del alcalde en la administración pasada. Después del año 90, cuando Cali tuvo una semaforización electrónica que se funcionó en la ciudad de Cali, la ciudad lo abandonó el contrato con Siemens. Luego, para el año 2000, se trató de hacer una contratación y eso se abandonó completamente. Hoy en día Cali no tiene semaforización de ola verde en la ciudad, en algunos puntos se trató de hacer esa semaforización para la ciudad de Cali. Hoy en día ustedes tienen en marcha una contratación, una especie de contrato que es una semaforización para 9 meses de este tipo de semaforización para la ciudad de Cali. Ok. 9 meses es insuficiente para la ciudad de Cali para tener todo ese proceso. Se debe hacer lo más rápido posible porque uno está andando en un vehículo particular y encuentra que hoy está en verde ese semáforo y a 100 metros hay uno en rojo. Y pasas en rojo y a 100 metros está todo Ya no en rojo. existe la ola verde. No existe ola verde, Ok. existe la ola roja. Efectivamente, Cali tiene una deuda tecnológica en Sí. semaforización. En Cali existen 486 intersecciones semafóricas. Hoy funcionamos con 2 centrales de tráfico, una central muy antigua que conecta más o menos en este momento un 20-30% de los semáforos que nos permiten una gestión remota y una central nueva que es la base y el core sobre el cual vamos a trabajar, el proyecto de semaforización inteligente, un proyecto movilizador que tiene esta administración. Básicamente con el proyecto de semaforización inteligente lo que vamos a poder lograr es en 200 intersecciones, casi la mitad de las intersecciones que tenemos en Cali, poder gestionar a través de inteligencia artificial y de diferentes elementos, sensores, cámaras, en tiempo real las condiciones del tráfico y poder modificar efectivamente los tiempos de verde y de rojo. Entonces vamos a poder tener las olas verdes, vamos a poder tener también cambios en los tiempos de los semáforos según las condiciones del tráfico, cuando suceda un siniestro, cuando por ejemplo un peatón requiera pasar, un ciclista requiera pasar, el mismo sistema va a poderlo detectar con la tecnología que existe hoy en día y poder atender esas condiciones de tráfico. Entonces estamos trabajando en ese proyecto y por supuesto eso nos va a permitir un salto tecnológico en lo que hoy tenemos en la ciudad. Estamos analizando esta noche aquí en A Fondo las medidas, lo que se viene con el pico y placa. Y otro experto en el tema de movilidad, Jaime Gómez, pues dialoga con nuestro director Óscar López aquí en A Fondo. Solo muy especial, estamos en la franja de opinión de Telepacífico, tema del pico y placa. Nos acompaña el doctor James Gómez, es un experto en movilidad, ocupado diferentes cargos y tiene su empresa en todo este sector de la movilidad. Bienvenido a la franja de opinión. Muchas gracias, muy amable y un saludo para todos los televidentes. Bueno, doctor James Gómez, el pico y placa surgió en Colombia, primero en Bogotá, después se adoptó en otras ciudades, con una medida que era temporal, pero se quedó ya institucionalizada. Sí, ya digamos aquí en Cali, según las cuentas, y no me fallan, ya 18 años creo que llevamos de pico y placa. El pico y placa se ha utilizado en el mundo como una medida que hace parte de un paquete de medidas para desincentivar el uso del vehículo particular en las ciudades, cambiando el paradigma de la movilidad en el cual solamente el vehículo particular es el que nos puede mover. Sin embargo, fue la medida que se sacó como una estrategia de choque en su momento porque iba a venir acompañada de un nuevo sistema de transporte público para la ciudad, medios alternativos para movilizarse en bicicleta, como peatones, patineta, etc. Y desafortunadamente Cali, que sigue, y es algo que yo he venido diciendo, Cali sigue en el siglo XIX en temas de infraestructura y de movilidad para los ciudadanos. ¿Qué ha pasado? El sistema de transporte público mío no ha despegado y está cada día más complicado. Sistemas de transporte alternativos, se hizo una apuesta importante en la administración anterior, pero eso se dejó ahí inconcluso, no se ha terminado, vías inconexas. Hoy por ahí hay más vehículos prestando incluso servicio público, motocicletas, lo que llamamos motorratones, plataformas, piratas, y permanecen en las calles todo el día. Yo pienso que lo que tenemos que tener aquí es generar alternativas reales para que los ciudadanos empiecen a utilizar medios de transporte alternativos, que el sistema de transporte público de Cali de verdad sea eficiente para que tome decisiones diferentes. Plantearse más dígitos, más vías, pueden ser alternativas de choque
pero eso tiene que ir acompañado de potenciar un sistema de transporte público de muy buena calidad. Y adicional a eso, plantearse una infraestructura que para viajes cortos le genere a las personas seguridad. Usted se mueve en una ciudad europea y usted bajo las condiciones que tiene un ciudadano común se puede mover en cualquier medio de transporte alternativo de manera rápida y hacer traslados de uno a otro transporte de manera rápida. Aquí no es posible hacer ese tipo de cosas por varias situaciones, pero lo del tema del transporte público es fundamental y es algo en lo que Cali debe seguir trabajando para que a medidas como la del pico y placa, que no son descartables porque hacen parte de los paquetes de medidas que se deben mejorar, tener en cuenta para los temas de movilidad, pero que no son los únicos, se pueda llegar a una solución que verdaderamente le dé a una ciudad como Cali ese futuro de ciudad que esperamos todos los caleños. Muchas gracias, doctor James, por sus conceptos aquí en la Franja de Opinión. Muchas gracias. Muy bien, la información al centro oeste de Cali. Con Óscar López Noguera en la Franja de Opinión de Telepacífico. Continuamos con el desarrollo de este tema tan importante, tan coyuntural como es el pico y placa en Cali. Gracias, Óscar, muy amable. Es el tema de un experto, otro experto, Ciro. ¿El pico y placa es necesario ampliarlo en la ciudad de Cali hoy en día? ¿Cómo está? En los estudios que nosotros hemos revisado en la literatura, lamentablemente cuando el sistema o la medida de pico y placa no va generando el éxito que se quiere, ¿qué es lo que hace generalmente la administración? Aumentar la ventana horaria o aumentar el número de matrículas o números. Sí. Y eso genera básicamente un efecto contrario, porque en la medida que se hace más, se aprieta más, se restringe más, buscan los usuarios más alternativas. Y si no tenemos esas alternativas, pues la situación se va a hacer mucho más compleja. Es decir, para usted, si se aumenta el pico y placa en la ciudad de Cali, tendremos más vehículos en la ciudad de Cali a mediano plazo. Se incentiva y se hace el push, se empuja para que los usuarios busquen las alternativas porque al final necesitan llegar a su trabajo o su sitio de estudio. Y si no pueden hacerlo a través de su vehículo, buscarán o un vehículo alterno o un transporte informal. De alguna forma pueden llegar o deben llegar a su sitio de trabajo. Ingeniera, lo que han estudiado hasta el momento, ¿hay la posibilidad de ampliar, por ejemplo, a 3 dígitos o ampliar el horario o hacerlo todo el día? O también, como han hecho en Bogotá en algunas ocasiones, los sábados. Hemos evaluado diferentes alternativas. Realmente no puedo decirles puntualmente cuál sería la medida para no generar cierta especulación. Nosotros hemos evaluado en función de los diferentes indicadores el impacto. Entonces empezamos a jugar justamente con ese tipo de variables. Para validar qué sucede, qué puede suceder en el sur, cómo se puede incluso plantear una medida que sea sectorizada en algunas zonas y no en toda la ciudad por casos muy puntuales que se tengan. Por supuesto, y de acuerdo con lo que hemos comentado, es necesario, si bien la medida del pico y placa hace o está pensada para gestionar la demanda, hoy lo que tenemos en muchas zonas de la ciudad es que las vías no son suficientes, la oferta que tenemos vial no es suficiente y tenemos vías donde la operación está a máximo nivel de servicio. Entonces, pues una estrategia inmediata es poder reducir esa demanda a través de la restricción de la circulación de vehículos, que es justamente el pico y placa. Pero lo que decía el ingeniero Ciro, van a comprar más vehículos, que eso fue lo que ocurrió hace 18 años cuando comenzó el pico y placa. Efectivamente, digamos, la compra de vehículos se da, es algo que está evaluado y desde la academia se ha podido valorar, pero pues no es la única razón por la que se incrementan el parque automotor. El parque automotor, digamos que tiene una tendencia al crecimiento. La pandemia nos ha generado un impacto importante en el crecimiento de los vehículos en la ciudad de Cali y pues si bien sí genera un impacto, pues no es la única razón por la que la gente compra vehículo en Cali. Secretaria, hay 2 vías en la ciudad de Cali que tienen un problema complicado. A ver, después del estallido social de la ciudad de Cali, que los que hicieron daños en la ciudad de Cali le hicieron daño grande a la red semaforizada. Hay 2 autopistas que no tienen semáforos o que funcionan intermitentemente, o el día de San Blando funcionan o el día que quiera Dios funcionan. La avenida Ciudad de Cali y la autopista Simón Bolívar. La Simón Bolívar en construcción, no se puede hacer ningún tipo de estudio sobre la movilidad en la ciudad de Cali porque es una obra que está en construcción y si le hacen estudio de movilidad hoy en día van a encontrar un problema muy complicado y los datos van a ser errados. Sí, señor. Pero la avenida Ciudad de Cali tiene un problema gravísimo que es que los semáforos en un 80% están fuera de servicio. Los colocan en servicio ustedes y al día siguiente amanecen fuera de servicio, lo que está pasando. Entonces, los tiempos no son
compatibles con una ciudad normal ni formal, porque automáticamente tampoco hay ciertos grupos que manejan la movilidad en esas zonas, son los que manejan la movilidad para cobrar el centavito o la monedita. Entonces, ¿cómo hacen ustedes estudios sobre 2 de las grandes avenidas que manejan el tráfico de la ciudad de Cali para ir a conceptuar sobre una medida? Ok, hemos hecho estudios en zonas específicas, justamente usted tiene toda la razón, sobre el corredor de la avenida Simón Bolívar, pues hoy no podemos hacer ni tomar información de campo ni sesgar una toma de campo, pues porque no nos va a dar unos datos representativos. Sin embargo, la avenida Ciudad de Cali, pues hoy está, la Simón Bolívar hoy está en obra, es un proyecto que está desarrollando Metro Cali. Se realizó la recuperación. Posterior al estallido social se realizó la recuperación de muchas de las intersecciones, algunas no están todavía en funcionamiento porque las pone en funcionamiento justamente el contratista y porque se está trabajando en esas intersecciones mismas, donde incluso se modifica completamente la geometría de la operación de esas intersecciones. Esa es la razón por la que hoy todavía son cinco intersecciones semafóricas sobre el corredor de la Simón Bolívar que no funcionan, pero ahí disponemos incluso de nuestro cuerpo de agentes de tránsito para realizar el control y la gestión del tráfico. Sobre la avenida Ciudad de Cali nosotros realizamos la recuperación de las fueron 155 intersecciones semafóricas las afectadas durante el paro nacional. Nosotros desde la Secretaría de Movilidad realizamos la recuperación total de esos elementos, solamente quedaron las 5 intersecciones pendientes que debe desarrollar Metro Cali. Pero la ciudad de Cali, hoy pasé por la ciudad de Cali, la recorrí de cabo a rabo, perdóneme, yo pasé esta mañana. Pasé hacia las 11:30 hasta las 12 del día y me encontré con que el 80% de los semáforos están fuera de servicio. Bueno, nosotros vamos Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes un conteo de tiempo y de vehículos si los semáforos están sin funcionar? ¿Cómo lo van a hacer ustedes para hacer un estudio que no salga sesgado? Porque los tiempos de un trancón son diferentes cuando hay carros atravesados de un lado para otro, ¿no? Sí, efectivamente. Pues vamos a revisar el caso particular que usted menciona. Nosotros disponemos de nuestro equipo de técnicos de semaforización que realizan el mantenimiento permanente. Trabajamos todos los días de la semana en el cubrimiento y en la revisión de toda la atención a ese tipo de novedades. Y sí tuvimos durante estos meses que ha llovido tanto, pues fallas en el sistema, porque justamente el sistema pues depende de la red eléctrica, que es una red que en momentos de lluvia pues genera fluctuaciones y hace que los equipos se salgan. Hemos estado atendiendo la situación, vamos a revisar puntualmente todo el tema sobre la avenida Ciudad de Cali y pues hemos hecho algunas evaluaciones puntualmente sobre la ciudad de Cali y porque el tráfico hoy no funciona, digamos, en condiciones normales. Los grupos sociales que manejan los semáforos en la ciudad de Cali tienen el problema complejo también sobre ese punto para la seguridad de los mismos guardas de tránsito. Ellos mismos lo han denunciado. Les da temor muchas veces ir a controlar sitios específicamente en esos sitios de la ciudad de Cali por el tema de su seguridad. Es un tema humano y normal que se presenta en la ciudad. Claro, pero de todos modos hemos hecho la articulación con la Secretaría de Seguridad y Justicia y con la Policía para generar ese acompañamiento en esos puntos críticos y poder garantizar la seguridad de nuestros agentes de tránsito en el desarrollo de esas actividades de regulación. Puntualmente hoy no estamos tomando información de campo sobre la avenida Ciudad de Cali, justamente porque pues hoy el tráfico se está comportando de una manera irregular porque todo lo que hoy se movía por la Simón Bolívar se está moviendo por la ciudad de Cali, y es algo que va a cambiar en el momento en que se dé al servicio los tramos de la Simón Bolívar. Algo que quiere agregar, pero ya vamos a escuchar al doctor Ciro. ¿En qué sentido? Estamos escuchando aquí a la secretaria, estamos escuchando al doctor Ciro, pero ¿qué dice la gente, el común de la gente sobre pico y placa? Mientras que no hayan vías para transportar, para uno movilizarse, de nada sirve. Ahí dijeron que para esta semana o fin de semana va a haber que para todos los vehículos van a transitar un solo día. Mi pregunta es, ¿de qué sirve eso? No sirve de nada. Para los particulares, excelente, porque hay mucho carro en Cali, mucho. Y para los taxis deberían de ponerlo también. El pico y placa para nosotros, el servicio público, lo estamos pidiendo a gritos. ¿Por qué? Porque es que no hay temporadas o tramos donde, digamos, no es sino amarilla la carretera, porque no hay nada que hacer. Lo hicieron para descongestionar la ciudad. ¿Y qué hicieron con eso? Vender el pico y placa. Entonces, ¿para qué sirve descongestionar la ciudad? Nosotros los pobres podemos cumplir con el pico y placa, pero los ricos o compran otro carro o compran el pico y placa. Entonces, eso es una alcahuetería. Es muy relativo porque en algunos sectores sirve, pero para otros barrios es complicado. Digamos, para el sur, para el norte, donde transitan estos tipos de automóviles, carros, busetas, buses,
aguanta, pero si usted va al distrito, eso es un despelote completo. Yo creo que tiene que haber más regularidad. Pensaría que no, porque pues, ha aumentado el flujo de vehículos aquí en Cali y pues la verdad pues no es como unos años anteriores que se veía el efecto, pero ya muy poco. Es lo que dice la comunidad frente a este tema. Si usted quiere plantear algo sobre lo que está pasando con la movilidad en la ciudad. Sí, quería comentar algo, y es que definitivamente la administración municipal tiene muchos actores en los cuales deben participar en el proceso de solución de esta situación. Movilidad obviamente es protagónico por lo que estamos mencionando en términos de regulación y control, pero Metrocali es un actor supremamente importante, incluso infraestructura también. Entonces yo creo que sí es importante reconocer que debe ser un tratamiento holístico, más no individualizado o sectorizado en términos de la administración municipal. Por otra parte, creo que se ha mencionado aquí unos elementos que son interesantes. Uno, robustecer enormemente el transporte, por eso la actuación de Metrocali. Y segundo, lo relacionado con sectores. De pronto pensar en eso, zonas, en la medida en la que la capacidad técnica de la Secretaría lo pudiera hacer, es analizar qué sectores pudieran ser más proclives a ser controlados desde este punto de vista, más no generalizarlo en toda la ciudad. Bueno, doctora, el tema y lo que veíamos ahorita de las personas que opinaban es el tema de pagar por congestión, que así se le ha denominado. Para el estudio que están haciendo nuevamente, ¿va a seguir esa medida que usted paga por sí, esa es la denominada tasa por congestión y contaminación, pues realmente es una alternativa, digamos, para estar exento de la medida del pico y placa. Realmente en la evaluación que hacemos al año se hacen alrededor de 15.000 pagos, pero no son 15.000 vehículos. En promedio pueden ser más o menos unos 5.000 o 6.000 vehículos versus los 720.000 que están registrados en Cali, más todos los que circulan en la ciudad de Cali y no están registrados acá. Entonces, pues, realmente no es cierto que sea una medida que todo el mundo se adopte o que todo el mundo compre la tasa por congestión. Realmente es un porcentaje menor de vehículos los que se acogen a esta medida. Secretaria, entonces, ¿a esta hora no hay decreto sobre el cambio de pico y placa o ya lo tienen ustedes armados el decreto? Nosotros ya hemos hecho la evaluación, estamos revisando con el señor alcalde para poder tomar una determinación y poder empezar la consulta pública, porque pues, lo que nos establece la ley es que nosotros el borrador de decreto lo tenemos que publicar y debemos recibir observaciones. Algo importante que... ¿Cuándo sale la consulta pública para que la gente se entere? Hacia la próxima semana debemos hacer la publicación. La publicación Sí, de lo que va a ser el decreto y que la comunidad se pronuncie. Claro que sí. Nosotros debemos recibir todos los requerimientos y los comentarios que tenga la comunidad. De hecho, esto lo hacemos cada 6 meses que rota el pico y placa. Nosotros siempre generamos un documento técnico que soporta la medida del pico y placa y determina si se continúa tal cual o si se plantea algún cambio. Y justamente a principios de año, cuando hicimos esa consulta pública, recibimos bastantes comentarios al respecto y muchos incluso pedían, hay opiniones divididas, pedían la medida para las motos o pedían la medida todo el día. Entonces son diferentes indicadores que nosotros hemos venido evaluando. Hay situaciones que hoy se presentan en la ciudad que son de preocupación para la Secretaría de Movilidad, porque no es solo el tiempo de viaje o cuánto se demore usted en pasar una intersección, es también cuánto le está costando a la ciudad la movilidad en temas, por ejemplo, de vidas. Hoy en siniestralidad, este año respecto al año pasado se ha incrementado la mortalidad de motociclistas en un 35%. Y también vemos incluso que en algunas ya no se ven tan marcadas esas horas pico en la mañana y en la tarde, sino que lo que nos arroja el análisis de longitudes de cola es que vemos que el tráfico se está conformando como una meseta, es decir, empieza en la mañana en lo que llamábamos la hora pico y más o menos se mantiene durante todo el día hasta después de las 7, 8 de la noche. Entonces esas llamadas horas pico pues hoy no se están viendo en muchas zonas de la ciudad y eso nos permite, digamos, o nos genera esa inquietud de poder hacer análisis más robustos y es justamente lo que hemos venido trabajando para tomar determinaciones porque pues consideramos que es el momento de reevaluar y de revisar esta medida. Estamos llegando ya a la primera parte del análisis del pico y placa. Su conclusión, doctor Ciro. Definitivamente el soporte técnico de la medida es fundamental, la evaluación para poder continuar y hacer algún tipo de modificación en ese sentido. Simplemente dejo en el tintero de que, insisto, la participación debe ser de muchos de los sectores de la administración municipal, el transporte público tiene que ser un especial protagonista y reflexionar, como lo mencionaba María del Mar ahora, que hay zonas o corredores en donde probablemente sea mucho más efectivo aplicar esa medida o no. Ciro, muy amable, que tenga buen día. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Secretario María del Mar, muy amable.
Muchísimas gracias. No sé si hay algo más que quiera contar. Solamente concluir que la comunidad caleña puede tener la tranquilidad que la determinación que tomemos desde la administración distrital va a estar fundamentada y basada en análisis bastante robustos, que no va a ser una determinación tomada a la ligera, sino que justamente nos hemos tomado el tiempo de hacer análisis juiciosos del tema para poder validar los más y los menos de la medida que se determine con el señor alcalde. Estamos en A Fondo, ya volvemos con ustedes, con otros invitados sobre este panel de un tema que es tan atractivo para la ciudadanía. ¿Se amplía o no el pico y placa en la ciudad de Cali a partir del 29 del mes de julio? Estamos en A Fondo por Telepacífico. Estamos en A Fondo, estamos hablando acerca de lo que va a pasar con el pico y placa en la ciudad de Cali. Vamos en este panel con el concejal de Cali, Roberto Ortiz. Roberto, buenas noches, ¿cómo me le va? Buenas noches, Leo, para usted y para Jair y el acompañante aquí que nos acaba siendo una compañía grata. Se lo presento, Elkin Rodríguez, ¿cómo me le va? Experto en movilidad, ¿cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias. Saludos a todos los televidentes y a ustedes. Muy bien, muchas gracias. Don Jair, todos suyos. Bueno, muchas gracias, muy amable. Y comencemos con el tema. ¿Es necesario o no es necesario incrementar la medida del pico y placa en nuestra ciudad? La medida de restricción del pico y placa, que ya lleva muchos años... Hablan de 18 cuando digamos en la primera parte, ¿no? Exactamente, pero también es a nivel mundial. No es Colombia, digamos, el único país y Cali la única ciudad donde se implementa. Pero principalmente en lo que nos atañe, ya está arraigado, interiorizado por los caleños la medida de restricción del pico y placa, como ha venido evolucionando. Ante la cantidad de vehículos que cada día transitan por nuestra ciudad, no solo los registrados en el organismo de tránsito, sino lo de las otras ciudades que llegan a Cali, yo creo que sí es necesario continuar con la medida del pico y placa. Pero aumentar en horas, aumentar el número de placas, en dígitos, es que estamos hablando, por ejemplo, Bogotá, la ciudad tiene cinco placas diarias desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Medellín tiene 4 placas diarias entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche. Barranquilla no tiene pico y placa Barranquilla. Entonces una ciudad que es parecida que la ciudad de Cali, no tiene tanta piratería, tiene mejor transporte formal la ciudad de Barranquilla, y Cali, que es una ciudad que se quedó estancada en 2,5 millones de habitantes, tiene un problema complicado porque la piratería y la informalidad han hecho de la movilidad de Cali un caos. Elkin. Claro. Mira, lo importante aquí es el porqué de la medida, el porqué la mayoría de las capitales de departamento y algunas ciudades no capitales como Buenaventura, por ejemplo, en el Valle, tienen la medida de pico y placa. Primero nace como una medida del orden para ayudar al medio ambiente, principalmente es una medida ambiental, y luego por la saturación de la red vial. ¿Sí? En ese orden de ideas, lo que yo digo es que la medida que ya se encuentra calada en la idiosincrasia y en la cultura caleña, que es de donde estamos hablando, es necesario continuarla, pero sí hay que mirar de acuerdo a los estudios, a las necesidades, cuál sería la mejor forma de sostenerla, si de igual manera o esa disyuntiva, si aumentamos a todo el día, si aumentamos mayor cantidad de números o si aumentamos inclusive días, como decir el día sábado. Pero pues yo creo que eso lo vamos a ir decantando esta noche. Concejal Ortiz, ¿usted es partidario de que siga la medida como está en este momento o en que incrementarla a 3, 4 dígitos todo el día? Bueno, yo pienso que hay que mantener la medida tal como está. Necesitamos vías sin tantos huecos, semáforos funcionando, que Cali proyecte nuevas vías perimetrales en la ciudad. De resto, yo pienso que como está hoy en día, está funcionando bien. De 6 a 10 y de 4 a 8 y como de está, 2. yo la dejaría así. Cali tiene un problema muy complicado de vías. Cali no tiene, en el proyecto de hacer vías nuevas en la ciudad de Cali, a 10 años no hay vías nuevas, no hay plan vial de la capital del Valle del Cauca. Que se conozca un plan vial nuevo para la capital del Valle del Cauca. No hay una cantidad de obras que uno diga, vamos a hacer esta serie de obras nuevas, sino que del cubilete de pronto el penúltimo alcalde sacó las obras del sur de la ciudad de Cali, para beneficiar los planes parciales de obras de esas zonas de la ciudad de Cali, de vivienda fundamentalmente, pero el resto de la ciudad de Cali no tiene un proyecto de desarrollo vial que esté sostenido. Elkin. El problema de la red vial y su ampliación en este momento en la ciudad, como usted bien lo indica, no solamente es que no hay esos planes, sino que no tenemos como más para dónde crecer. Y yo creo que es difícil crecer en ampliar, y yo creo que más bien sería hacia arriba. Sí. Es como las únicas formas que uno puede ver desde este punto de vista la ampliación de la red vial. Mientras tanto, la venta de vehículos
sigue aumentando, que ahora se ha frenado un poquito tal vez por el aumento del dólar. No, la gasolina que va a subir y más la gasolina, todavía, pero aún así los vehículos se siguen vendiendo. Se siguen vendiendo, pero llegan a los 3, 4, 5, 6 meses los entregan, ¿no? Sí, pero igual vienen a transitar por la misma red vial que nosotros claro. tenemos de muchos años, y una de las situaciones que hemos visto desde la academia y desde la experiencia es que la mayoría de los caleños transitamos generalmente por las mismas vías y no usamos unas vías alternas, y eso hace que algunas de las vías principales nuestras se nos saturen mayor cantidad de vehículos por la misma parte y la verdad ya no cabemos. Concejal, usted planteaba una cosa que es bien complicada en la ciudad de Cali, el estado de la malla vial de la ciudad de Cali. En el Consejo de Cali se aprobó pues, precisamente un recurso para que el municipio de Cali invirtiera en el desarrollo de la recuperación de esa malla vial de la capital del Valle del Cauca. Hoy en día, de la malla vial principal de la ciudad de Cali, el 40%, según el informe que entregó el secretario de Infraestructura, está fuera de servicio, más de 1.700 kilómetros fuera de servicio, o muy mala calidad y condición de la ciudad de Cali. ¿Eso forma parte de los atascos diarios en la ciudad? Yo diría que casi el 70% de la malla vial de Cali está deteriorada y un 40% está en pésimo estado. Ya no hay huequitos, hay cráteres que la gente ha tenido que hacer barricadas para que no transiten por ahí vehículos. Entonces necesitamos siquiera $1 billón para poder nosotros arreglar las vías de Cali, y se puede hacer. Lo que pasa es que si se hace austeridad, se recortan gastos, podemos tener las vías de Cali pavimentadas, que es uno de los problemas que hoy en día generan trancones en las vías, además de los semáforos. Y como decía usted, Leo, Cali no está planificada. Mire, obras como la terminación de la circunvalar, ¿en qué quedó? No se pudo hacer, que iba a descongestionar la entrada a la Comuna 22 y la salida hacia Jamundí. La ampliación de la vía del mar tampoco se dio, y eso genera un caos los fines de semana. Además, es que cuando yo le he dicho, y al doctor Néstor Martínez, que es el secretario de Infraestructura, doctor Néstor, hay huecos que están en las vías principales. La gente los denuncia, pero parece que la Secretaría de Infraestructura nadie escucha. La portada del mar. O que no andan por esas vías de la ciudad. No, que es lo yo peor. creo que sí. No es que no andan, es que le evitan. Ah, bueno, eso es otra cosa, pero sí yo creo que hay partes donde se hace necesario. En autopista suroriental, la autopista Simón Bolívar, mantienen los huecos ahí por encima, y uno dice, oiga, ¿por qué no los arreglan? Tiene que haber una denuncia, tiene que ir un concejal o un ciudadano, o tienen que ir los motoristas a tapar los huecos, a marcarlos. Entonces, prácticamente no hay autoridad. Y en la Secretaría de Infraestructura muchas veces, que yo he criticado, aunque hay un buen señor que es Néstor Martínez, que conoce el tema, y en la Secretaría de Movilidad, pues que tenemos muchas deficiencias. Los huecos, la malla vial, es causante también de esa congestión que se presenta en nuestra ciudad. Es una de las causas de las congestiones, y también lastimosamente puede ser causa de accidentalidad. Y al ocurrir un accidente en la vía, pues también nos va a impactar esa misma vía, se forma la congestión, y por ende llegamos a la congestión. Es importante sí mencionar de que el manejo de la malla vial es prioritario, y yo creo que se debe trabajar mucho más en ello, y no esperar a que los huequitos se vuelvan cráteres, sino que haya como una brigada de emergencia para evitar que el daño se vaya propagando. Eso sí sería importante para evitar congestiones. Uno ve por el lado de la Universidad del Valle, la 85, entre la Paso Ancho, ¿verdad?, y la 16, que se forman unos trancones allí por unos señores huecos. Es que ya no es ni siquiera huecos, sino uno diría abismo. Es impresionante, impresionante lo que se ve allí. Se disminuye, y uno no ve pues allí que se esté trabajando en ese sentido. ¿Dónde está la administración que no pasa por allí? La pregunta que se hace uno. Porque el ciudadano dirá, Oli, por aquí no pasa nadie de la alcaldía que reporte este O no daño. se hace trabajo de campo, como uno dice popularmente, ¿no? Mire, Leo, yo he propuesto un alto gestor para la movilidad en Cali, un asesor que esté cerca del alcalde, que articule infraestructura, tránsito, movilidad, el mío y en Cali. ¿Y por qué esas 4 dependencias? Porque todas 4 tienen que ver con la movilidad. Cuando en Cali abre un hueco y no le avisa al mío, no le avisa a los ciudadanos, se forma un trancón. Cuando el mío también hace lo mismo, entonces se necesita un alto gestor para que la movilidad en Cali funcione, además de tapar las vías, ¿no? Los invito para que los usuarios, precisamente, los que sufren, los que transitan diariamente por las vías de nuestra capital, ¿qué piensan? Si se debe o no ampliar el pico y placa en nuestra ciudad.
Sí, claro, para los particulares y motos para que disminuya mucho el tráfico. Pues hasta el momento está haciendo falta que lo implementen un poco más alto. Hay mucho carro ahorita. Lo que debieran implementar es otras medidas, como por ejemplo, todo el mundo le dio por comprar carro y una sola persona en un carro, o sea que se congestionan las vías por donde dé. Usted mire, de 100 carros que pasan, 80 carros particulares van con una sola persona, máximo 2. Claro, y que controlen toda la evasión que hay de las aplicaciones. Sí, sirve, porque congestiona siempre en las horas picos, ¿no? Pero debería de ser todo el día. Un poquito más porque mucho vehículo, sí sería bueno extenderlo. Hoy en día hay mucha congestión, hay mucho carro ya. Llega un pico y placa y no se nota. Entonces no sabemos qué está pasando acá, ¿sabes? Estamos en A Fondo, ya volvemos con ustedes para hablar acerca de este tema del pico y placa en la capital del Valle. Estamos en A Fondo por Telepacífico. Aquí estamos hablando acerca del pico y placa. Concejal Roberto Ortiz, ¿qué piensa usted del pico y placa para las motos en Cali? No, yo pienso que es, digamos, no realizable, no estoy de acuerdo. Hay que mantener como están las motos hoy en día. Eso sí, hacer cursos de cultura ciudadana, cultura vial, porque muchos de ellos se toman al vía los andenes, pero no estoy de acuerdo con el pico y placa para las motos. ¿Usted está de acuerdo, ingeniero Alquín? ¿Para las motocicletas? Pico y placa para motos. Mire, hay que tener en cuenta primero que todo por qué razón y cuál es el estudio que soporta la medida. Sí. En ese orden de ideas, y antes de responderle, yo les digo rápidamente, hay muchas ciudades del país que tienen pico y placa para motos. Medellín, por ejemplo. Medellín, Armenia, Popayán, sí. Entre otras, Pereira, sí. y en Cartagena. Sí. Se pregunta uno por qué allá sí funciona la medida o sí pudieron implementarla y por qué aquí Cali no. Yo considero de que tiene que hacerse un estudio muy bien fundamentado para poder implementar esa medida con los motociclistas, porque tal vez en nuestra ciudad no sería conveniente. ¿Y qué piensan los caleños acerca de esta medida? Muy a propósito, Dayana. No estoy de acuerdo porque precisamente uno adquiere las motocicletas para tener mejor y más libre desplazamiento. Lo tiene y lo puede tener y lo va a tener, pero el ciudadano no creo que esté preparado para ello. Es los primeros que hay que colocarle pico y placa a toda esa carrería de motos imprudentes que tenemos en esta ciudad y en la que sigue. Un pico y placa para una moto es el único transporte que uno tiene, ¿ya? Si uno tuviera un carro o algo así, pero uno sale de cómo se moviliza uno para el trabajo y todo eso. No es efectiva porque pues, este es el medio de trabajo de muchos motociclistas y el tráfico demasiado pesado. Claro, lógico que sí. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque hay mucha moto y ya esto es imposible. Ya usted para un semáforo hay 50, 60 motos. La verdad que no. ¿Por qué? Porque mucha gente sale a trabajar con esto y la verdad me parecería como muy injusto para las motos, porque mucha gente, el sustento de la gente muchas veces es trabajar en la moto. Durísimo, porque uno trabaja diario y no hay dinero para los transportes. Imagínense, yo estoy sin trabajo y sin dinero para los transportes, ¿cómo me muevo? El punto de vista de los caleños es muy significativo, Jair, sobre este tema de las motos. Abogado Elkin, dicen los motociclistas que esa es su herramienta de trabajo, entonces que por eso no están de acuerdo con el pico y placa para ellos. Usted señala que en otras ciudades sí funciona. Claro que sí, yo creo que es muy respetable y de verdad sí se debe hacer mucho énfasis en un estudio muy objetivo sobre el entrar a tocar este gremio o este modo de transporte. Cali es una ciudad, sí, es una ciudad privilegiada por su geografía y por su clima.
y eso permite que los desplazamientos en moto pues sean mucho más favorables, y también por la cantidad de personas de acuerdo a su poder adquisitivo, a lo único que medianamente pueden tener como transporte y medio de trabajo es una motocicleta. Entonces aquí ya habría que evaluar realmente no solo desde lo estratégico, desde lo político, sino desde lo económico, desde lo laboral, desde lo social y de lo cultural. Es muy difícil implementar en este momento. Es un tema complicado porque hay de todo. Si usted se pone a expulgar así, encuentra que hay dueños de 50 y 60 motos como torratones en la ciudad. Roberto. Leo, pero yo sí no estoy de acuerdo con el pico y placa para las motos. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Quién alquila una moto? El ciudadano que no tiene para un carro. Sí. ¿Quién alquila una moto? El que ve que el servicio público es pésimo en la ciudad. ¿Quién de alquila Cali. una moto? Quien tiene un vehículo particular y tiene la moto como segundo vehículo cuando le toca el día de pico y placa también. Bueno, yo he visto más bien es que hay personas que tienen 2, 3 carros porque le hacen, digamos, la ilusión al pico y placa y compran, y por eso es que la ciudad tan congestionada hoy en día. Pero no estoy de acuerdo con el pico y placa porque sería lesionar a los ciudadanos que tienen menos recursos. Claro que sí. Uno que tiene moto o motocicleta, precisamente es nuestro compañero de Martillo, ¿no? Sí, Diego Martínez. Claro que Diego sí. Martínez. Pero inclusive él explica que él no se baja ya de la moto. ¿Por qué? Por el tema de llegar rápido al trabajo, que eso es lo que también la gente dice. Hay mucha congestión, yo compro moto, incluso pues la otra vez uno veía un número muy alto de hombres en motocicleta. Ahora las mujeres, un número muy alto también de ellas que han comprado, y especialmente empleadas. Un tema central que la gente pregunta en el tema de la movilidad y pico y placa en la ciudad de Cali, el desplazamiento es autoridad. Autoridad que desapareció. Los guardias de tránsito, ¿cuántos salen a propósito a circular en un turno en la ciudad de Cali? ¿Por dónde se ven? La gente pide autoridad para controlar el tema de la movilidad en la ciudad de Cali. Leo, yo le dije cuando estaba el secretario de Seguridad, Carlos Soler, como una vez ahí frente a Calizo me llegó una información de que los guardas que estaban ahí los iban a coger a piedra y le iban a robar la moto. Ahí. Sí. Los muchachos que habían supuestamente primera línea, que se escondían ahí en Calizo, al fondo, iban a, porque ellos manejaban el manejo de la circulación con el tarrito, cobraban plata. Y todavía lo vemos en la ciudad de Cali. Y estoy de acuerdo con usted, falta es autoridad en Cali. Y que los guardas de tránsito, la ciudadanía los tiene que respetar. Yo sé que hay errores, hay cantidades de cosas, pero no los podemos coger a piedra ni estropearlo porque realmente dejamos la ciudad en un caos. Pero eso es lo que nos quedó desde el año pasado, todo eso huella que no se borra todavía. Pero no solamente en el oriente de la ciudad. Aquí, al frente de las instalaciones de Telepacífico, hay 3 o 4 personas. En la avenida Roosevelt. En la avenida Roosevelt también. En la 14, en el centro que de la empiezan ciudad. A manejar. Además, se tiran al piso, ¿ya? Sí. Frente al vehículo, para darle paso a otros vehículos y luego cobran la moneda. Y pues no se puede atropellar. ¿Y dónde está la autoridad? Sí, no hay, nunca se ha visto. Autoridad. Cali la verdad está que al frente de autoridad Telepacífico nunca los hemos visto. Elkin. Los agentes de tránsito de la ciudad en el número que no es el ideal para una población como la de Cali. ¿Cuánto requiere la ciudad de Cali a propósito? La ciudad de Cali requiere a un estudio que realizó la misma alcaldía hace unos 3 años con miras a Cali Distrito. Se estaba hablando de poder tener mínimamente entre 1.000 y 1.200 agentes de tránsito. ¿Y cuántos hay? En este momento la planta de cargos es de 627, pero claro, operativamente en calle alrededor por turno salen entre mañana, tarde y la atención de accidentalidad en la noche, unos 520, unos 550 agentes de tránsito. ¿En cuántos turnos? En 3 turnos. En una programación que viene realizada por parte de los mismos subsecretarios o del mismo secretario. Claro. Hay muchos frentes de trabajo. Movilidad, lastimosamente, no es solamente dar vía. Los agentes de tránsito como autoridades tienen que atender accidentes, control de estacionamiento y espacio público, una cantidad de normas que no se están cumpliendo. Le digo un datico nada más. Por eso quedan insuficientes. Sí, le voy a hacer un datico muy chiquito. Bogotá maneja 1.000 policías dentro de un contrato interadministrativo con la policía. Esos 1.000 policías le valen a Bogotá anualmente entre 8.000 a 10.000 millones de pesos, los 8.000 policías que controlan el tráfico en la ciudad de Bogotá. Y no se presenta al policía, lo respeta la comunidad, lo respeta el motociclista, lo respeta el conductor, porque es policía. Pero aquí, infortunadamente, estamos llegando a ese punto en el cual el agente de tránsito, que es un civil, es víctima de toda clase de vándalos. Infortunadamente, clase de vándalos. La pregunta sería, después de este tema, es
La policía es necesaria para la ciudad de Cali, para controlar Pero- el tránsito en la ciudad pero, de Cali, Leo, con todo respeto por los agentes de Claro, tránsito pero civiles. yo le recuerdo de que ya se implementó el cuerpo de agentes de tránsito civil, no policía en Sí. Bogotá, ya hay 150, Sí. y la mira es desmontar todos esos 1000 policías y que se conviertan en 1000 agentes de tránsito civil uniformados no armados. Sí. Es un tema, obviamente, de autoridad, pero también un tema social donde se está irrespetando la autoridad. Yo creo que necesitamos, y yo le decía al concejal, hay que reeducarnos nuevamente. Claro. Su conclusión, Roberto. Mire, y hablamos con él, ¿por qué no implementamos nosotros las cámaras para los guardas de tránsito que están en las calles? Generamos respeto hacia ellos y también que el ciudadano se sienta protegido de que le vaya a pasar algo, de que le van a proponer alguna cosa indebida. Entonces, yo sí admiro el cuerpo de guardas de tránsito, agentes de tránsito de la ciudad de Cali. Hay que decirle a los agentes, mire, esta institución lleva tantos años, hagámosla sentir en los caleños. Lo que pasa es que han habido mandatarios que por ahí dijeron, cuando llegaron al poder, es que esta es la cueva de Alí Baba y los 40 ladrones, y de ahí se vino todo al piso. Gracias, Roberto, muy amable. Gracias, el que muy gentil, don Jair. Que tenga buena noche. Buenas noches y también cordial saludo para todos ustedes. Este programa a fondo cuenta con el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones, FUTIC. No se olviden de volver a este martes que viene a fondo, pero los invitamos también el jueves que viene a la hora del martillo con don Diego Martínez Lloreda. Que tengan buena noche. Este jueves 14 de julio, en la hora del martillo, la salud en Colombia. Un desafío para el próximo gobierno. Conduce Diego Martínez Lloreda. Dirige Óscar López Noguera.